Cuando Berlín cayó en la primavera de 1945, el mundo respiró con una mezcla de alivio y agotamiento. Las imágenes de banderas aliadas ondeando sobre edificios destruidos parecían anunciar el fin de la pesadilla. Después de años de guerra total, de ciudades reducidas a escombros y millones de vidas perdidas, la derrota de la Alemania nazi prometía algo parecido a la paz. Pero lo que los soldados encontraron al avanzar entre las ruinas del Reich no fue solo devastación. Fue algo más inquietante, más profundo, más perturbador que la guerra misma. A medida que las tropas estadounidenses, británicas y soviéticas penetraban en territorio alemán, comenzaron a descubrir instalaciones ocultas bajo montañas, fábricas enterradas en túneles interminables y laboratorios cuyos registros hablaban de proyectos que parecían extraídos de una imaginación desquiciada. Cada puerta forzada revelaba una nueva capa de ambición desmedida. Hitler las había llamado armas maravillosas. En los últimos años del conflicto, cuando la derrota ya se perfilaba en el horizonte, el régimen volcó enormes recursos en proyectos diseñados para cambiar el curso de la guerra con un golpe decisivo. No se trataba solo de ganar batallas, se trataba de demostrar poder, de sembrar miedo, de probar que el Reich aún podía golpear donde nadie lo esperaba. La más conocida de estas armas fue el cohete BE-2, el primer misil balístico del mundo, silencioso hasta el momento del impacto, más rápido que el sonido, invisible para quienes estaban a punto de morir bajo su explosión. En Londres y Amberes, los civiles describían el fenómeno como una muerte que caía del cielo sin aviso. Pero detrás de cada lanzamiento había una historia más oscura. Cuando los aliados capturaron las instalaciones de Peenemünde, el centro de investigación costero donde se desarrollaban estos cohetes, encontraron estructuras retorcidas por bombardeos y restos de pruebas interrumpidas. Sin embargo, la verdadera dimensión del horror no estaba en la tecnología, estaba bajo tierra. En el complejo subterráneo de Mittelbau-Dora, excavado en las entrañas de una montaña, miles de prisioneros de campos de concentración habían sido obligados a trabajar en condiciones inhumanas, sin luz natural, sin ventilación adecuada, con jornadas interminables y raciones mínimas. Muchos murieron antes de ver la superficie nuevamente. Los soldados aliados que entraron en esos túneles describieron el silencio como insoportable. El aire era denso, el olor a muerte impregnaba las paredes. Cuerpos apilados en rincones oscuros daban testimonio del precio real de las armas maravillosas. Por cada BE-2 que impactaba una ciudad, vidas ya se habían consumido en su construcción. La tecnología que prometía dominar el futuro estaba construida sobre sufrimiento. Pero los cohetes no eran el único proyecto que emergió de las sombras. Entre los documentos incautados había planes para un bombardero de largo alcance capaz de cruzar el Atlántico y atacar Nueva York. El llamado bombardero. América no llegó a materializarse plenamente, pero su existencia revelaba algo inquietante. No era solo estrategia militar, era obsesión psicológica. La idea de que ningún lugar del mundo estuviera a salvo formaba parte de una visión que trascendía el campo de batalla. Golpear Manhattan habría sido un mensaje simbólico, una demostración de alcance global incluso en medio del colapso. Mientras tanto, en las montañas del Harz y en otras regiones boscosas, los aliados encontraron redes de túneles que parecían ciudades subterráneas. No simples refugios, complejos enteros diseñados para resistir bombardeos, albergar fábricas y posiblemente permitir que el liderazgo nazi continuara operando bajo tierra si la superficie era tomada. Caminar por esos pasillos era como adentrarse en una versión distorsionada del futuro. Cableado colgando del techo, maquinaria abandonada a medio ensamblar, habitaciones preparadas para oficinas y dormitorios que nunca serían ocupados. La guerra había terminado arriba, pero bajo tierra, el Reich parecía haberse preparado para prolongarla indefinidamente. Al mismo tiempo, otra categoría de descubrimientos resultaba aún más perturbadora. En laboratorios y archivos médicos, los investigadores aliados encontraron pruebas de experimentos realizados en prisioneros de campos de concentración que desafiaban cualquier noción de ética o humanidad. En Dachau se documentaron pruebas de hipotermia, donde personas eran sumergidas en agua helada hasta que sus cuerpos colapsaban.
En otras instalaciones, prisioneros fueron sometidos a cámaras de presión que simulaban altitudes extremas, provocando fallos pulmonares y hemorragias internas. Los registros eran fríos, clínicos, metódicos, anotaciones sobre tiempos de exposición, reacciones fisiológicas, resultados finales. Para quienes revisaron esos documentos, la sensación fue devastadora. No era caos, no era brutalidad impulsiva, era sistematización del sufrimiento con apariencia científica. El régimen justificaba estos experimentos como avances médicos destinados a fortalecer a sus soldados. Pero la realidad era distinta. Era una combinación de ideología, deshumanización y obsesión por el control absoluto. Sin embargo, no todo lo que se encontró estaba vinculado a ciencia convencional. Algunas oficinas contenían materiales que parecían pertenecer a otro mundo. Textos antiguos sobre ocultismo, expedientes sobre expediciones a regiones remotas como el Tíbet y el Ártico, documentos que reflejaban el interés de altos mandos de las SS en mitos, reliquias y supuestas fuentes de poder ancestral. Para ciertos líderes nazis, la guerra no era solo militar, era también simbólica. Era también simbólica, una lucha por apropiarse de narrativas históricas, símbolos sagrados y artefactos que consideraban capaces de legitimar su ideología. Cuando los aliados registraron castillos y monasterios, encontraron colecciones de objetos confiscados en toda Europa. Libros raros, manuscritos medievales, reliquias religiosas. No era simple saqueo artístico, era apropiación ideológica. La combinación de tecnología avanzada y creencias esotéricas creó una imagen inquietante del régimen. Un poder que buscaba dominar tanto el mundo físico como el simbólico. Y en medio de todo esto surgieron rumores. Historias sobre proyectos secretos que nunca fueron confirmados completamente. Dispositivos experimentales descritos por oficiales capturados. Armas que supuestamente manipulaban energías desconocidas. Algunas de estas narrativas pueden haber sido exageraciones o intentos de desinformación. Otras permanecen envueltas en ambigüedad histórica. Lo cierto es que al final de la guerra, el Reich dejó tras de sí no solo ciudades destruidas y millones de víctimas, sino también una red de proyectos inconclusos que alimentaron décadas de especulación. Para los soldados que avanzaban entre ruinas y túneles, la sensación era clara. Habían derrotado a un enemigo visible, pero bajo los escombros habían descubierto la profundidad de una maquinaria que combinaba ciencia, crueldad y ambición desmedida. La guerra había terminado en el campo de batalla. El impacto de lo que se encontró después apenas comenzaba a comprenderse.